Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Deseo que estén bien. Esta semana es la última semana que estaremos transmitiendo a través de esta plataforma, porque el siguiente domingo ya estaremos en nuestro templo, en el lugar de adoración, ahí en la colonia Jardines. Esta mañana me es muy grato, como todos los domingos, compartirles la palabra del Señor. Quiero en este día hablar un poco acerca de la sinergia, el impulso para avanzar. Hace algunos años yo hablé algo sobre esto, y hoy creo que es un tiempo adecuado para recordar, para refrescar este tema. Quiero que leamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, y quiero nada más leer el versículo 6 y el versículo 7 de Lucas 5. Usted puede leerlo ahí en su casa y podemos leerlo juntos. Dice así, lo tiene Lucas 5, versículos 6 y 7. Dice así: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dice la palabra del Señor. El día miércoles pasado tuvimos nuestra reunión anual. Algunos por alguna razón no pudieron conectarse. Sin embargo, los que pudimos estar conectados, juntamente con el superintendente de distrito, nos dimos cuenta que el avance de la iglesia cuesta bastante trabajo, sobre todo cuando esto recae sobre pocas personas. Es necesario entonces resaltar en esta mañana que el trabajo unido, el trabajo en equipo, el hacer sinergia, nos llevará a multiplicar el ministerio de nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree usted, hermana? En Lucas capítulo 5, del 1 al 11, se nos presenta la historia de la gran pesca milagrosa. Así se le conoce a este pasaje. Los discípulos habían tratado de pescar toda la noche. Yo creo que usted ha leído este pasaje muchas veces. Y toda la noche estuvieron tratando de pescar y no habían logrado el éxito deseado en su tarea. Pero cuando Jesús les mandó a que ellos echaran otra vez las redes al mar, todo cambió, todo dio un giro. Leemos en estos versículos, el 6 y 7, quiero leer en la traducción del lenguaje actual, ya lo leímos en la versión Reina Valera. En el lenguaje actual dice: hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados, dice esta versión, que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron 2 barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse, dice esta versión. Fíjense que en este pasaje hay un sustantivo en el griego que es la palabra koinonía, que se usa para calificar a los compañeros. Nosotros, hermanos, fíjense, normalmente pensamos en la comunión, o sea, en koinonía. Cuando decimos koinonía pensamos en comunión en un sentido estático. Por ejemplo, cuando convivimos, cuando vamos a alguna casa, cuando compartimos los alimentos, cuando estamos platicando, estamos haciendo koinonía, compañerismo, pero en un sentido estático. Pero aquí esta palabra se usa de una manera activa. Es decir, el compañerismo, la koinonía, tuvo lugar
mientras los discípulos arrastraban juntos la captura de grandes peces. ¿Sí? De grandes peces. Este compañerismo entonces se traduce en unidad, en trabajo en equipo, en integración, en una fuerza doble. Por eso a esto se le llama sinergia. ¿Pero qué es la sinergia? ¿Qué es la sinergia, hermanos? ¿Ha escuchado usted esta palabra? Hay una ley de la física llamada la ley de sinergia, que proviene del griego sinergo, lo que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. ¿Sí? Repito, trabajando en conjunto. La sinergia refleja el fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos, escuchen bien, de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor al que hubiera podido esperarse de la acción de los agentes operando independientemente o por separado o solos. Se entiende que hay sinergia entonces positiva cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente. En estas situaciones, hermanos, entonces se crea un efecto extra, como cuando decimos, ¿verdad? Echa el extra. Se crea un efecto extra. ¿Debido a qué? A la acción conjunta que ninguno de los sistemas hubiera podido generar aisladamente. La sinergia con frecuencia se refiere a la eficiencia. Dos elementos que se unen y generan sinergias ofrecen un resultado que maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. Esto quiere decir que se obtienen mejores resultados cuando se unen los esfuerzos. Y esto es lógico, ¿verdad? ¿Sí? Se obtienen mejores resultados cuando se unen los esfuerzos, que si cada uno actuara por separado. Por ejemplo, hay algunos dichos mexicanos o latinos que dicen, la unidad hace la fuerza. Y de pronto escuchamos, sí se pudo o sí se puede, cuando estamos unidos. Y también hay otro dicho que dice, juntos lo hacemos mejor. Una necesidad urgente, hermanos, para tener avance y crecimiento es trabajar en unidad. Si la iglesia o una empresa va a avanzar y va a crecer, requiere trabajo en unidad. Además de trabajar para el Señor, debemos trabajar unidos. Amén. Debemos trabajar unidos. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, hermanos, deja fisuras en la protección, en la vida de la iglesia. Entonces debemos a toda costa guardar la unidad, como dice Pablo, en el servicio a Dios. Solo así podremos avanzar con mayor seguridad y eficacia, hermanos. La Biblia afirma esta misma ley de la sinergia. Por ejemplo, Dios nos habla y enseña y también nos inspira a través de la palabra para multiplicar la potencia por practicar la unidad. Y puedo mencionar muchos versículos. Por ejemplo, dice Eclesiastés 4:12, dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas, dice la versión del lenguaje actual. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Amén. Levítico 26:8. Otra vez os digo, dice Mateo 18:19, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y Hechos 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. Todos los que habían creído, dice Hechos, estaban juntos y perseverando unánimes, dice también el libro de los Hechos. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos estos perseveraban unánimes. Amén. Por ello, entonces, la iglesia necesita sinergizar. Dígalo, hermano. Necesita sinergizar. Necesita unir creatividad. Necesita unir fuerzas. Hombro con hombro. Necesita unirse en el cometido. Necesita unirse en el alcance de las metas. Necesita unirse para cumplir el mandato de la gran comisión y muchas cosas más. La iglesia necesita tener esa fuerza que da la unidad, que da la sinergia, porque la sinergia multiplica las fuerzas. Las investigaciones acerca del crecimiento de un grupo, sea la iglesia, sea una misión, sea un grupo pequeño, demuestra que esto no depende de un individuo, no depende del pastor solamente, no depende de los líderes solamente, sino de la experiencia de un equipo. Amén. Por eso somos una comunidad, por eso somos un grupo, somos un equipo, somos una colectividad. Y el crecimiento, la multiplicación, no depende de una persona, no depende de unos cuantos, depende de la experiencia de un equipo. Así que usted y yo y todos los hermanos que somos parte de esta iglesia Renuevo, somos un equipo. Amén. Usted es parte del equipo. Usted tendrá una tarea, tendrá un rol que desempeñar, tendrá un ministerio que desempeñar como parte de este equipo. Usted no está fuera, al contrario, usted es parte de este equipo. Michael Mack dice en su libro La Iglesia Sinérgica: la sinergia del pequeño grupo es factor especialmente positivo en el testimonio del grupo, dice este autor. La evangelización es mejor cuando es un esfuerzo del equipo, no de un individuo. Los variados dones de los miembros permiten que el grupo alcance a las personas perdidas de una manera que ningún individuo podrá hacerlo. Sigue diciendo este autor: cuando los miembros se ven como testigos donde quiera que estén, en las oficinas, en las fábricas, en los barrios, en las colonias, en los colegios, en los hospitales, en las prisiones, en los almacenes, todo el grupo puede tener un tremendo impacto, especialmente cuando cada miembro está orando por y animando a todos los demás. La unidad del grupo es una fuerza poderosa, dice este autor. ¿Ha leído usted el ejemplo de sinergia que tienen los gansos? Los gansos que emigran todos los años para buscar mejores condiciones de vida. Fíjense, los gansos nos dan una lección importante, porque ellos pueden aumentar un 71% su eficacia cuando emigran, cuando están emigrando, pero sobre todo cuando están emigrando en parvada, que cuando lo hacen independientemente, cuando lo hacen solos. Ellos se forman en una V invertida y mientras van volando se animan dando graznidos para animarse ante el cansancio del agobiante calor o el frío, hasta que llegan a su meta. Es un ejemplo de cómo estos animales pueden aumentar, estas aves pueden aumentar su eficacia cuando están volando juntos,
cuando no lo hacen independientemente o solos. Por eso entonces, repito hermanos, la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice Eclesiastés. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, también lo dice Eclesiastés 4:12. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, ya lo leímos en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tengo un librito de Michael Jordan, hace muchos años lo compré. Este librito se llama Mi filosofía del triunfo. Es un librito de bolsillo muy pequeño. Y en una parte de este libro dice Jordan, cuando comenzamos a ganar campeonatos, existía un acuerdo entre 12 jugadores. Todos sabíamos cuáles roles desempeñar. Conocíamos nuestras responsabilidades y capacidades. Nos tomó cierto tiempo comprenderlo. Se trata de un proceso en que se debe desaparecer el egoísmo. A nuestra sociedad le cuesta trabajo entenderlo. A veces la gente no sabe desempeñar roles que requieren olvidarse de ser superestrellas, dice Jordan. Por lo general, domina una tendencia a ignorar o faltar al respeto a las partes que permiten el buen funcionamiento de todo. Pero cuando esto se entiende y se practica, se logra un mayor rendimiento. Se multiplican las fuerzas y esto nos lleva a lograr la meta de campeonar. Y luego noté la famosa frase de Jordan que creo yo muchos han usado como motivación para alcanzar sus metas. Dice esta frase: ¿quieren mi opinión? Prefiero contar con 5 tipos menos talentosos que desean formar un equipo a disponer de 5 tipos que se consideran estrellas y no quieren sacrificarse. Por ello, dice Jordan, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Lucas 5, del 1 al 11, si hablamos un poco del contexto, nos dice que Jesús ya había sido escuchado por mucha gente. La fama de Jesús se había extendido, se había difundido por toda la región de Galilea. Y cuando leemos la palabra nos dice que multitudes le seguían. Y yo entiendo que mucho era el trabajo que el Señor tenía día con día, con jornadas extenuantes, muy largas, muy cansadas, pero yo creo que satisfactorias. Este relato de Lucas 5 nos ubica en el lago de Genesaret, también llamado el mar de Galilea o el mar de Tiberias, ubicado en la parte norte de la región de Galilea, muy cerca de Capernaum, donde Jesús se había establecido. Salía Jesús a compartir, a predicar y regresaba a Capernaum. Los pescadores estaban trabajando, reparando sus redes, y los pescadores en el mar de Galilea empleaban redes y a menudo usaban un peso de plomo en forma de campana alrededor de sus bordes. Yo creo que esto lo entiende más un pescador, ¿verdad? Y al lanzar la red al agua, el peso del plomo hacía que se hundiera y cubriera los bordes. El pescador entonces tiraba una cuerda para cerrar la red alrededor del pez, y las redes debían mantenerse en buenas condiciones, de modo que las redes se lavaban para remover cualquier alga ahí prendida, remendarlas cuando estaban rotas, deterioradas. Esa era la vida de los pescadores. Entonces Jesús se acerca y nos da una tremenda enseñanza. ¿Qué enseñanza nos da este pasaje que hemos leído en la Escritura? Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Considerando la importancia de lo que estamos hablando, de la sinergia, de la unidad y del trabajo en equipo, vamos a ver algunas enseñanzas, por lo menos 4 o 5 enseñanzas.
muy breves. La primera es que el Señor conoce todas las cosas, ¿sí? Porque el Señor es un Dios omnisciente, sabe todas las cosas. Dice la palabra en el versículo 1 al 4, dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús entonces subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Es decir, la primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje es que el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor conoce nuestras limitantes. El Señor conoce nuestros fracasos. El Señor conoce todo sobre nosotros. El Señor conoce qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos de más. Todo lo conoce el Señor. Y el Señor conocía la situación que estaban experimentando en ese día, en esa jornada, o que habían experimentado los pescadores. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios conoce todas las cosas. Segunda enseñanza: el fracaso frustra a las personas. Dice el versículo 5: Simón le respondió: maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Dice la Nueva Traducción Viviente. Estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Y entiendo que cuando no hay producción, la gente se desanima, la gente se frustra, la gente no quiere hacer absolutamente nada. La gente se desanima, la gente no quiere ser productiva, la gente se sienta, la gente no se quiere mover, ¿sí? Y nos frustra cuando no hay resultados, cuando no vemos las respuestas a nuestras necesidades, cuando vemos fracaso, cuando vemos que no avanzamos, cuando la familia no avanza, cuando la familia se detiene, cuando los hijos no responden, la gente se frustra. Y eso pasó con los discípulos. Ellos estaban frustrados por el fracaso de no pescar, de ver nada en la jornada de su trabajo. Pero también, tercero, nos enseña este pasaje que se requiere obediencia y persistencia. Versículo 5 y versículo 6 dice: pero si tú lo dices, la última parte de este versículo 5, el 5 diríamos B, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Los pescadores lanzaron las redes al agua y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Y aquí yo digo, entonces se requiere obediencia y persistencia para poder ver resultados. Se requiere obedecer al Señor, se requiere insistir, se requiere persistir. Hemos estado confinados en nuestros hogares por mucho tiempo. Hemos estado obedeciendo lo que se nos ha dicho por las autoridades. Pero la vida espiritual tiene que continuar. Y para que usted y yo podamos ser productivos, se requiere obediencia, se requiere persistencia, se requiere lanzar de nuevo las redes en el nombre del Señor. Se requiere confiar en el Señor, hermanos. Por eso Pedro dijo, pero si tú lo dices, Simón Pedro, pero si tú lo dices, lanzaré las redes.
Y entonces los pescadores lanzaron las redes al agua y atraparon tantos peces, dice la palabra, que las redes se rompían. Cuarta enseñanza, y aquí hablamos de la sinergia. La sinergia trae éxito, la sinergia trae multiplicación, la sinergia trae un doble esfuerzo, ¿sí? La sinergia trae unidad. Amén, hermanos. Dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos, ¿sí? ¿Cómo dice, hermanos? Entre todos. Dice el lenguaje actual, entre todos llenaron las 2 barcas, porque estoy seguro que uno solo no lo iba a poder lograr. Una sola embarcación no lo iba a poder lograr. Por eso dice la Biblia, llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Entonces entiendo que la pesca fue una pesca grandiosa. Por eso se requiere sinergia, se requiere llamar a los demás, se requiere invitar a los demás a que se unan al trabajo. Cuando hablamos del trabajo de la iglesia, se requiere que usted se una al trabajo, que usted deje todas las cosas para concentrarse en servir al Señor. Se requiere, hermanos, que usted acuda al llamado. Se requiere que usted tome la red y la lance juntamente con los demás. Porque la sinergia traerá éxito, traerá multiplicación, traerá unidad, traerá mucha fuerza y nosotros veremos los resultados. Y finalmente, veo yo que hay un mayor compromiso cuando esto sucede, ¿sí? Dice el versículo 8 al 11, al ver esto Pedro se arrodilló delante de Jesús y dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, dice esta versión, tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Qué hermosa esta versión. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban. Y aquí yo digo, recalco, esto es el compromiso. Dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Y esto habla de compromiso. Habla de una entrega total. Habla de gratitud también por lo que ellos experimentaron estando con Jesús. Entonces, usted y yo debemos unirnos. Debemos ser parte de este movimiento. La iglesia es un movimiento vivo. Pero debemos unirnos porque necesitamos de la sinergia, necesitamos de la unidad y del trabajo en equipo para seguir creciendo. Hay mucha gente, hermanos, que hoy mismo en este tiempo de pandemia ha sido sensibilizado, ha sido llamado por esta enfermedad y ha entendido que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y hay mucha gente que estará sensibilizada hoy mismo para que usted y yo podamos compartirle la palabra del Señor. Pero necesitamos estar unidos, necesitamos hacer fuerza, necesitamos hacer trabajo en equipo para lograr lo que deseamos y que yo estoy seguro desea el Señor hacer con nosotros. ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a hacer sinergia?
¿Estaremos dispuestos? Lo necesitamos para que podamos ver crecimiento todos los días. El superintendente nos hablaba el miércoles de las diferentes áreas del crecimiento. Y hay que crecer internamente, hay que crecer externamente, hay que crecer en el discipulado, hay que crecer en el compañerismo, en la compasión, en todas las áreas. Tenemos que seguir creciendo. Amén. Dios les bendiga. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que sigamos siendo una iglesia unida, una iglesia que trabaja en equipo, una iglesia que se une, una iglesia que seguirá creciendo en el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie ahí en su casa y oremos juntos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por motivarnos a través de tu palabra, de todo lo que hacemos, Padre. Y gracias porque nos das la oportunidad de servirte. Muchas cosas hay por hacer, Padre. Y cuando hablamos de la iglesia, Señor, hablamos de una iglesia que necesita experimentar permanentemente la unidad, el trabajo en equipo, la sinergia, en multiplicar las fuerzas, Padre. Ayúdanos a lograrlo, a mantenerlo en la vida de nuestra iglesia, Señor, para que podamos alcanzar nuestras metas. Hemos cerrado un año eclesiástico, Señor, y comenzamos uno nuevo. Te pedimos que este nuevo año, Señor, nos lleve a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos, Padre. Haznos sensibles para que podamos responderte a ti en todo momento. Te damos gracias. Quita todo aquello que pudiera ser un prejuicio en nuestra vida, todo aquello que nos estorbe, Padre, quítalo de nosotros, Padre. Ayúdanos a ver a la iglesia como ese cuerpo, el cuerpo tuyo, Señor, que aunque somos miembros tan distintos, Padre, somos uno en ti, Señor. Ayúdanos a ver a la iglesia de esa manera como tú la describes en tu palabra. Gracias te damos, Padre. Y si hay algo por lo cual nos impide participar, Padre, sana nuestras vidas de tal manera que lo podamos hacer con tu ayuda. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos motiva, Señor, y que nos inspira para poder seguir adelante. Te alabamos a ti, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. En esta semana usted va a recibir toda la instrucción necesaria para nuestro regreso el día 18 a nuestro templo ahí en la colonia Jardines. Amén. Así que estén pendientes y que Dios nos ayude a regresar con gozo, con alegría y con el deseo de adorar primero al Señor y después de poder saludarnos con todos los protocolos que queremos respetar para que todo salga bien. En el nombre de Jesús. Amén.